Hola, bienvenidos. Iniciando nuestro tiempo, nuestra clase, les damos la bienvenida a todos ustedes, aquellos que están iniciando la transmisión. De igual nosotros, de igual manera, aquí estamos empezando el tiempo que nos deleita, nos enriquece y sobre todo va propiciando a nuestro conocimiento, a nuestra revelación espiritual, llevándonos día con día con una solidez, con una oportunidad para aprender qué es lo que la Biblia enseña, cómo podemos interpretar nuestros tiempos a través de la Escritura y cómo debe ser la postura que nosotros debemos tener ante circunstancias, personas, conversiones, cómo poder evaluar, porque ese es el propósito que nosotros necesitamos tener. Así que para todos también los presentes, bienvenidos. Nos deleita este tiempo de comunión y estamos abriendo el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a irnos a los versos 9 al 13, por favor. Estábamos hablando del enorme impacto que produjo la persecución, y debemos recordar que ante nuestros ojos, por lo general, la adversidad representa obstáculos, conflictos, pero en relación con los planes de Dios son tiempos y oportunidades. Nuestra mente debe ajustarse a la divina, puesto que la palabra dice en el libro de Romanos, incluyendo que Pablo fue el perseguidor de la iglesia, por la revelación del Espíritu Santo escribe Romanos 8:28, y sabemos, tenemos entendimiento, tenemos la capacidad de hacer un análisis y comprender que a los que amamos a Dios, todas las cosas tienen un propósito específico. Esto es lo que tú y yo necesitamos colocarnos. Así que antes de iniciar, mientras buscas tu lugar apropiado, tu blog o tu cuaderno de notas, mientras te llegan las que ya realizamos. Así que vamos a orar, y algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración, por favor, delante del Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos permite, sí, mi Dios, reunirnos para escudriñar la palabra, para aprender más, mi Dios, de lo que tú dejaste para nosotros. Sí, como Padre pueblo. celestial. Esta noche tú abras nuestro entendimiento, Padre, que tú traigas la revelación, mi Dios, y que todo lo que aprendamos el día de hoy cumpla, Señor, el propósito por el cual nos tienes en esta hora. Bendice, Señor, la enseñanza, y bendice a cada uno de mis hermanos que la está viendo, Señor, también a la distancia, que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto completamente a la luz de tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Necesitamos ver no una lectura como si fuera en un instante todo lo que acontece en el capítulo. No, debemos darnos cuenta que el capítulo engloba ciertos aspectos en diversos días, bajo circunstancias específicas, y es donde se completa. Porque en ocasiones creemos que si leemos, por ejemplo, este capítulo 8, transcurrió en un día. Y debemos entender que hay un propósito específico al conjugar, colocar todos estos eventos dentro de un mismo capítulo para mostrarnos cómo es que el avance en una situación y en un aspecto específico, el Evangelio sigue desarrollándose. Y es muy importante entonces que también nosotros dentro del capítulo podamos hacer subdivisiones, porque eso es importante. Otra parte fundamental de nuestra lectura es que el capítulo conlleva ciertos aspectos de un momento específico con una condicionante que es resumir algo que aconteció, más continúa. Hoy estaremos leyendo el verso 9 al 13. ¿Por qué? Porque este es específicamente una condición del capítulo 8 que aconteció posterior a la persecución. Recordemos que el inicio era esa tremenda oportunidad que el enemigo, Saulo, habían conjugado para continuar adelante, pero a través de esa persecución la palabra fue sembrándose en todas las ciudades
Y encontramos ahora a un hombre que había sido elegido, qué tremendo, ¿no? Elegido para servir las mesas, cuando en realidad tenía un alto llamado, un enorme poder para proclamar y predicar el evangelio, de los que a veces nosotros no nos damos cuenta. Donde Dios elige a alguien, empieza en lo poco para llevarlo a las alturas. Ese es el principio que Dios tiene para todo creyente. Porque en ocasiones queremos entrar a las ligas mayores cuando todavía estamos aprendiendo a caminar y nos falta la madurez, la solidez, el fuego, la revelación y una gran cantidad de cosas que nos hacen falta para llegar a ese nivel. Así que entonces encontramos a Felipe compartiendo dentro de Samaria el poderoso mensaje. Recuerden, Samaria fue preparada anticipadamente primero por el Señor Jesús cuando acudió a aquel pozo a beber agua. Dice que le era necesario. En otras palabras, Dios no hace nada sin propósitos. Dios siempre tiene una razón por la cual hace movimientos, planes, que en el momento no lo veamos, es distinto. Pero aquella mujer que el Señor ganó para compartirle del Evangelio, esa mujer fue la proclamadora del Evangelio, la evangelista que llevó el mensaje a Samaria. Y dentro de todo nos damos cuenta que hay un tiempo de siembra y esperando el momento de la cosecha. 6 años habían transcurrido para que Felipe llegara a Samaria. Fíjense bien, 6 largos años. Eso nos enseña a no desistir, a no renunciar, a no desmayar a pesar del tiempo. Sigamos orando, creyendo que Dios hará en esta ciudad y donde tú estés viéndonos un despertar espiritual si somos capaces de sembrar la semilla del Evangelio. Dios cambiará y puede hacer una transformación si somos fieles y permanecemos constantes creyendo que lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y bien, vamos a leer entonces estos versos que tenemos aquí, 9 al 13. Permíteme hacerlo en voz alta. Dice, y es aquí donde me gusta como escribe Lucas. Ha hablado de las condiciones de la ciudad, más enfatiza lo siguiente. Pero, o sea, Lucas coloca los acontecimientos con tal énfasis para que nosotros aprendamos cómo el desarrollo conlleva momentos, resúmenes y excepciones para mostrarnos la razón. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente ¿quiénes? Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esto es muy importante. La verdad, en un momento dado traté de ser muy breve en este contexto para ir a otro que la próxima clase va a ser muy impactante. Pero al estar estudiando y colocando, me fue imposible eludir una condición que necesitamos considerar, puesto que es aplicable muy real al tiempo de nuestros días. Y es necesario que cuando ustedes vamos a entrar a la clase o días antes ya leyeron el capítulo, analizaron, porque hay cosas que nos rebasan en un instante o pasamos por alto, no le dedicamos la meditación, el tiempo, y esto nos limitará para conocer más profundamente lo que tenemos.
Lucas no nos dice el por qué escribe acerca de Simón. No nos menciona cuáles son las razones donde escribe, pero implícitamente revela que hay un alto grado de lecciones, de enseñanzas en relación con conversión, la vida cristiana y qué es lo que significa. Es por eso que me detuve. Yo le decía a mi esposa, yo creo que es suficiente con esto, pero cuando le di más vueltas era impostergable, porque si algo debe tener los estudios es que debemos analizar no superficialmente. Necesitamos ir profundamente a esas verdades y no dar lugar a una interpretación personal, a no una posición o la opinión que alguien pudiera tener sin importar su posición jerárquica o teológica. Necesitamos extraer la verdad y empezar a pensar y adherirnos a esa verdad. Bien, ¿qué estaba aconteciendo? Samaria estaba enfrentando una enorme cantidad de circunstancias debido a lo que acontecía en su entorno. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender. Las circunstancias previas en una ciudad, en una familia, en una persona, antes de que se predique el Evangelio, no van a limitar el poder, la influencia, la trascendencia de la palabra. No son condicionantes para nosotros de determinar que será imposible predicar la palabra. Hay un texto que es muy importante en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 20. No lo vas a tener en tus hojas, pero eso es algo que siempre tenemos. Romanos 5, 20, por favor. Si nosotros midiéramos la predicación del Evangelio por las circunstancias actuales de nuestro entorno social, nosotros determinaríamos es imposible extraer algo bueno de aquí. Vamos a leer Romanos 5:20, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Wow, ¿qué dice? A mayor conflicto de oposición a la voluntad de Dios, mientras mayor es la decadencia moral, espiritual de una ciudad, de una familia, eso solo puede servir como el medio para que el amor, la gracia de Dios, que es más abundante, lo supere, y esa es la razón por la cual predicamos el Evangelio. Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. Jesús vino a compartirles el mensaje de amor, de libertad a quienes vivían bajo la esclavitud. Y esto es lo que tú y yo necesitamos darnos cuenta. Las evidencias deben ser un factor determinante para nosotros evaluar, considerar el verdadero impacto del Evangelio. No es la emoción, no es la sensación, no es lo que nosotros pudiéramos a primera vista percibir. Recuerden, muy importante, Jesús siempre enfatizó, no son las circunstancias, no es la emoción, son el fruto, el resultado de lo que se tiene y se conoce. ¿Sí? ¿Comentarios? Pues yo creo que cuando este versículo de Romanos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, esto significa que la gracia siempre cubrirá y siempre será suficiente, no significa que tenemos que pecar más para experimentar más la gracia. Así es, así es. Así que esto es lo que la Biblia enseña. Si alguna ciudad había en el mundo de Pablo con un alto grado de inmoralidad, de apego a cualquier condición que hiciera sentir bien a las personas, era Roma. La metrópoli conjugaba toda clase de prácticas, sin importar cuál fuera. Así que Roma era una ciudad cosmopolita, como una ciudad donde tú y yo habitamos, con diversidad de posturas, pensamientos, aperturas, pero la palabra siempre será
era determinante para cambiar las vidas y las circunstancias. ¿Qué sucedió? Aquellos que se habían convertido estaban manifestando amargura, odio, enojo, ¿sí? ¿Qué acabamos de leer? Había un gozo, una alegría, existía una paz, una relación de unidad. Las asperezas se limaban. Eso estaba dando evidencias de que la nueva naturaleza estaba operando en la mayoría de ellos y el fruto del Espíritu estaba manifestándose intensamente, que eso es lo que propicia que nosotros podamos ver, evaluar, considerar. Cuando alguien decide caminar con el Señor, hay un cambio en su vida. Es un proceso formativo, lo hemos establecido, pero los parámetros van definiéndose acorde a lo que hoy hace de lo que antes fue. En donde hoy se deleita de lo que antes se inclinaba. Dónde está en su perspectiva y no dónde permaneció en ese pasado. ¿Sí? Así que la ciudad estaba experimentando un despertar espiritual. Qué emoción ha de haber sido ahí. Qué alegría debió proporcionar el mensaje del Evangelio para que las personas cambiaran su condición, su carácter, su postura, su temperamento y evidenciar que algo nuevo estaba aconteciendo en su vida, en su corazón, en su mente, de tal manera que ellos ahora vivían distinto a lo que antes estaban acostumbrados. Así que por lo general, todos aquellos que estaban ahí escuchando al convertirse, hubo una transformación. Pero había un hombre dentro de toda esa multitud que parece Lucas colocarlo como una figura, un personaje que necesitamos evaluar. ¿Por qué Lucas lo colocaría? ¿Por qué no omitió a este hombre? Primero, debemos entender que las condiciones de la ciudad bajo hechicería, espiritismo, prácticas espirituales de ocultismo no limitan ni impiden al poder del Evangelio continuar adelante. Debemos darnos cuenta que no hay poder ni hechicería que la palabra de Dios, el nombre de Jesús, no lo supere. Debemos estar conscientes que ese ámbito espiritual es real, pero limitado ante el poder de la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso dice el libro de Números que Dios cambia la maldición por bendición. Entonces tenemos que entender que hay dos mundos antagónicos, dos esferas espirituales en crisis, incompatibles, donde necesitamos ver con claridad que hay un mundo de maldad con un alto grado de influencia, de poder en la sociedad sin importar cuál sea su esfera. Pero lo vemos hasta el día de hoy, mientras más alto políticamente o empresarialmente las personas llegan, más se aferran a lo espiritual, hablando de hechicería, de espiritismo, de búsquedas que son contrarias a la voluntad de Dios, porque piensan que esa es la manera de ganar, cuando no se han dado cuenta que están en la peor esclavitud de la cual nunca podrán salir, a menos que el Señor no los cambie. Así que este personaje, Simón, y mira, Simón es el nombre como Jesús le colocó a Pedro. Tú eres piedra, es decir, tú eres una pequeña roca. Ese era su nombre. Y la actividad de este hombre se dice que era mago. Aquí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que analizar a qué se refiere con ser mago. Porque hay en las fiestas de niños se invita a un mago y hace cosas, pero ¿realmente Simón el mago era de esos? Es la pregunta. ¿Realmente Simón solo hacía pequeños trucos de aparecer el pañuelo? De que la zanahoria aparentemente se partía y el dedo no, o sea, que aparecía una moneda. Eso es lo que por lo general nosotros relacionamos cuando se habla de magia.
Pero hay dos contextos que el griego coloca para magia y son aplicables a Simón el Mago. Si realmente no fuera real ese ámbito espiritual, ¿el Señor lo prohibiría desde el Antiguo Testamento? ¿Por qué lo prohibió Dios a su pueblo? Si era algo que es una fantasía, no. Lo prohibió porque es un mundo tan real que hace a las personas cautivas, las sumerge en esa oscuridad de la cual nunca podrán salir porque siempre están ávidos de más, y el enemigo siempre sabe qué darles a los que lo buscan. Eso es muy importante. Así que hay dos aspectos, por eso no cambiamos a irnos a otra que más adelante estaremos hablando de Simón. Hay dos aspectos que tienen que ver con la magia. La primera es mageuo en griego. ¿Qué significa eso? ¿Que era como los reyes magos que vinieron a visitar a Jesús? No. Ahí debemos entender los contextos. Recuerden, el texto con su contexto nos permitirá una sana interpretación. Lo que está mencionando es que Simón tenía un alto grado de conocimiento y práctica en toda la esfera espiritual. Él tenía la capacidad de controlar, mover y manipular a las personas para darles lo que querían. Cuando vas por la calle, a veces vamos ahí y Elsa dice, mira, amarres garantizados y cosas. ¿Por qué la gente va? ¿Por qué la gente se inclina por eso? Porque es la única fuente de poder que ellos conocen para tratar de cambiar las circunstancias que viven. Y porque no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Porque una, por ignorancia probablemente no conocen el Evangelio. La otra porque es el medio más fácil, aunque hablando de fácil, nada de fácil tiene, porque va a demandar mucho de sus vidas. Así que Simón tenía dos aspectos que es necesario que tú y yo descifremos hoy. Su alta capacidad de conocer un ámbito espiritual con eficiencia para traer resultados a las personas que lo buscaban. Él ofrecía soluciones a través de ingresos que le permitirían no solo un estatus social, económico, sino una alta penetración en la esfera política para traer sus propios intereses. ¿Sí? Esto es algo que nosotros necesitamos darnos cuenta. Simón estaba inmerso en un ámbito espiritual con una gran capacidad de comprensión, de astucia, de agilidad para desarrollar lo que la gran mayoría de chamanes y gente de esta naturaleza tiene. No podemos negar que eso es real, eso es algo que necesitamos tú y yo tener presente. Por eso la Biblia nos dice que tenemos lucha siempre contra ¿quiénes? Contra el que está detrás de lo visible. Porque hay una fuerza, un mundo con un alto grado de impacto en el ámbito espiritual para atraer la atención de las personas. Así que cuando hablamos de magia, primeramente el punto primario del que habla la Biblia es la esfera donde Simón se movía. Su percepción, habilidad para realizar desde conjuros, decretos, formas, era para él lo más normal porque él sabía que esto redituaría para él. No solamente tendría un beneficio, sino que propiciaría que las personas vinieran hacia él, se convirtieran a él y a otros también, por los hechos o los resultados, les propiciaría una oportunidad de también venir a él. Así que entonces estamos hablando de un ámbito espiritual real. Pero luego preguntamos,
Pero entonces si alguien nos maldice en relación contigo como creyente, ninguna maldición que alguien pueda declarar en tu contra cuando eres creyente no tiene ningún impacto. En el libro de Números, creo que es capítulo 22, si alguien lo tiene. Pero continuando, la Biblia dice que mayor es el que está dentro de ti que el que impera en ese ámbito espiritual. Es hablando Balaam para tratar de maldecir al pueblo de Israel. 22, 23 debe ser. El 24. ¿22 qué? Es el 24. El capítulo 24, pero no sé qué es lo que... Dice ahí que Dios, que Él no puede maldecir lo que Dios bendijo. 22. Sí, por ahí va a estar bien mientras lo buscan. ¿Qué necesitamos darnos cuenta? Que las personas sin el Señor son susceptibles, vulnerables para ser atraídos, atrapados, para ir y practicar esto y propiciar en otros un daño. Por lo tanto, cuando Felipe llega a Samaria, toda la multitud que... Creo que es el 11. ¿Qué dice? Bueno, yo no tengo el tiempo a buscarlo ahorita. Que dice, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios avaló. No, dice, yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Eso es algo que tenemos ahí. Bendito es. Sí, va a ser el 24. Bueno, ahí lo busquen ya que tengan esa palabra, gracias. Yo sé que los tomé de impacto, ¿no? Pero por el tema necesitamos disiparlo. Porque algunos cristianos siempre están temerosos de que si algo les va a suceder, si alguien les genera un daño. ¿Y qué pasó con eso? Mira, tan claro es, Simón el mago, cuando entra Felipe a Samaria y se percata que hay un enorme poder superior a lo que él practica, que hay una capacidad en la cual él no puede contender. Simón no lo maldice, Simón no lo persigue, Simón se percata que él estaba del otro lado. Es el que 23:8, cuando le dice, ve maldice a Jacob y ve extiende a Israel. Y contesta Balaam, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué no de execrar al que Jehová no ha execrado? Nadie puede lanzar una maldición en tu contra, porque a quien Dios bendice, nadie puede tocar. Por eso es algo que necesitamos colocar en cada creyente, porque luego el temor, y si pasa, y si vienen, o dicen, o me conjuran, ¿qué importa? No hay poder en tu contra, no hay fuerza en tu contra, en esa naturaleza. Así que Simón el mago, entonces, al moverse en ese ámbito, tiene una gran influencia en su entorno social, político, empresarial, porque era la manera en que las grandes personalidades, como el día de hoy, se mueven en esa esfera porque creen y reciben resultados en ocasiones de que es el medio para tener una posición, asegurar negocios, llegar a un lugar alto. Es lo que dice Adrián en los comentarios, que muy en el fondo políticos, artistas, empresarios, etcétera, recurren a lo oscuro porque lo buscan para su provecho y no para bendecir a otros. Orgullo, vanagloria. Gracias, Adrián, eso es real y podemos verlo. El 23:20 dice, he aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. 23:20 de Números. Dice David que se topan con pared los que intentan maldecir a un hijo de Dios. Sí, porque no somos nosotros, es quien está en nosotros, esa es la gran diferencia, quien está con nosotros a nuestro favor. Balaam había sido contratado para maldecir, y Balaam era un profeta que tenía respaldo, autoridad, pero cuando Dios le dice, mira,
si tú dices una palabra en contra de mi pueblo, lo vas a hacer sin mí y vas a tener un alto conflicto, dice el Señor. ¿Qué hace Balaam? Reconoce que sus palabras en este contexto no tienen ni la más mínima oportunidad de generar un daño. ¿Qué hace? Sé que lo que Dios ha bendecido es intocable. Donde Dios tiene su mano, nadie puede penetrar. Eso es lo que tú y yo necesitamos reconocer. Comentarios. ¿Estamos bien? Entonces, cuando Simón se percata de la gran capacidad que la palabra de Dios transmite, la multitud de grandes y pequeños, mujeres como hombres, se convierten. Y esto no genera una actitud repulsiva de Simón. Y también necesitamos tratar el otro aspecto de la magia. Mencionamos dos. Cuando hablamos de magia, que algunos dicen magia blanca, como la canción. No. Esa palabra magia como tal es proparjo, lo que vas a encontrar en griego. Eso denota entonces que es un truco. Es algo que previamente ya se preparó para mostrar un resultado. ¿Sí? Es como cuando desaparece un elefante. Mira, hay una programación muy ilustrativa que a mí me ayudó mucho. No porque creyera que la magia era, no. Hablando de trucos, hay una serie de un mago que se cansa de que diario son los mismos trucos. Creo que se llama Revelando la Magia, algo así. Y él hace un programa, no sé, de 12, 15 capítulos, mostrando cómo es que lo que aparentemente era creíble, aceptable, asombroso, simplemente era una gran capacidad de inventar, de poder anticipar y colocar elementos para sorprender, cautivar y hacer que las personas creyeran que eso era algo nuevo. Así es. Por eso esta palabra dice que es algo que previamente ya fue realizado. En otras palabras, es como cuando llegas a un restaurante a cenar. Ya hiciste tu pedido, ya nomás llegas y te dan lo que tienen. Sí hacía trucos, por supuesto que también hacía trucos. Había preparado escenarios donde su capacidad de ingenio era relevante. Alternaba el ámbito espiritual con el ámbito de sorpresa. Pues yo me supongo que hacía más que trucos porque para que la gente dijera, este es el gran poder de Dios. No, en el ámbito espiritual era obvio que había impactantes condiciones donde el enemigo, dándole autoridad, proveyéndole recursos, momentos para sorprender e impactar. Era como hoy se hacen trabajos, ¿no? Pero él a una escala superior. Él era buscado por los políticos de su tiempo. Su esfera de acción, aunque la popular le redituaba aceptación, o sea, un egocentrismo, su ámbito real de acción era en las altas esferas donde había grandes recursos, como una enorme influencia de él hacia otros y tenía esa capacidad de influir en otros. Eso es lo que hacía. Así que vamos a encontrar varias, como Justino, mártir, varios de los antiguos escriben sobre él, pero no podemos colocarlo en tal contexto. Justino mártir, él vivió en Samaria y él escribe acerca de este respecto.
Podemos también, otro escribe acerca de un encuentro con Pedro adicional a este. Y hay una gran cantidad de condiciones que no podemos colocarlas como genuinas, pero sí podemos saber que el ámbito de Simón no era hacer reír a las personas, no era hacerles pasar un momento grato. No lo contrataban para una fiesta de cumpleaños. A él lo contrataban para hacer daño o para adquirir algo. ¿Sí? Que eso más adelante vamos a hablar de la simonía en la próxima clase. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Bien. ¿Qué era lo que estaba diciendo en el verso 10 las personas que tenemos aquí, Hechos 8:10? ¿Cuál era la percepción de los habitantes de Samaria ante Simón el Mago? ¿Qué dice ahí? Que lo oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, el más grande era gente. En todos los sentidos. Dice, ese es el gran poder de Dios. O sea, el Simón era pesado en ese ambiente. Era el número uno. Era el número uno en su entorno político, económico, social, en este renglón de lo sobrenatural. Es decir, en su ámbito espiritual, de ocultismo, de hechicería y una gran cantidad de aspectos más, que pudiera ser adivino, pudiera ser decretador, atador, o sea, él tenía todas las capacidades ahí. Pero la percepción de las personas es lo que nosotros estamos tocando. Al desconocer que existía el Evangelio, que el Dios del cual ellos habían escuchado no tenía evidencias físicas, tácitas, comprobables, las personas como hoy se iban por el ocultismo porque no han tenido un encuentro en que pueden descubrir la gran capacidad ilimitada de Dios. ¿Y cómo lo tenían? Por ser el medio, el canal, el instrumento de Dios sobre la faz de la tierra. No lo tenían como Dios, eso debemos puntualizar. Aunque en algunas ciudades aledañas, algunos se consideraban que había algunos donde una deidad reencarnó, donde una deidad habitaba en esos cuerpos. Pero en este caso no. Los samaritanos tenían un conocimiento de la ley, recuerdan, de la Torá, de los 5 libros. Y en ese libro, especialmente Deuteronomio, hablaba precisamente de quienes practicaban este tipo de cosas deberían ser muertos, apedreados. Cuando ellos descubren esto, no le confieren que Simón era Dios, ni le conferían que era el Mesías. Decían que era el poder virtual o físico de lo que Dios era capaz de hacer. Qué incongruencia, ¿no? Cuando a veces las personas no pueden entender que aun cuando digan creo en Dios y se inclinan por lo otro es porque están del otro lado. Y eso es lo que sucede en nuestro tiempo actual. La oscuridad, es decir, la ignorancia, como la condición prevaleciente de estas prácticas ocultas, se ha ido diseminando, permeando cada esfera. Como Adrián lo comentaba, una gran cantidad de políticos se desenvuelven en esas esferas porque quieren asegurar una postura, quieren un consejo, quieren una revelación, quieren tener una profecía de lo que va a venir mañana. Así que en nada hemos cambiado, ¿no? La falta de discernimiento lo llegan a nombrar como si esa gente tuviera dones. Porque es su manera de expresar que hay algo sobrenatural en ellos que no se puede explicar de otra forma. Y de sentirse menos, no sé, mal o culpables de donde se están metiendo, ¿no? Como que solo mentalmente quieren creer que viene de arriba y no de abajo. Eso es una buena postura. Creen que ellos son un medio de Dios para hacer el bien. Sí, Eso es lo que ellos creían. era lo que creían ahí.
Eso es lo que ellos creían. No le conferían que era una deidad, sino el medio, el vehículo a través del cual Dios respondía. Y en la actualidad sí es todavía. Eso lo podemos ver. ¿Cuántos artistas? No, aún dentro del cristianismo, o sea, si no tenemos el Espíritu Santo podemos creer, pero no tenemos esa plenitud, esa certeza, esa convicción, porque mucha gente todavía creyente, ay, es que me maldijo, ay, es que, o sea, no te va a pasar nada, porque ya vimos claramente, o sea, que lo que ya Dios bendijo, o sea, que hagan lo que quieran. Me recuerdo cuando estábamos en Moctezuma, que recién alguien fue y nos puso cruces, huevos y no sé qué tonterías. Yo decía, ay, ¿por qué no me los envió? Sal, Pues, no sé qué. Pues se ven una ventana de aceite y ya. no, o sea, aceite cristal. obviamente yo traté de alcanzar a esa persona y no logré alcanzarla, y era una mujer. Yo no sé, voló, corrió, no la pude alcanzar, pero no era para señalarle, era para decirle, estás perdiendo tu tiempo, estás del lado equivocado. Sí, no, y incluso dentro de la iglesia en donde le hacemos oraciones sobre alguna prenda o alguna propiedad de algún hermano para desearle, Eso es brujería. Bueno, Sí, parece para que no desearle el pensamos. bien, para desearle prosperidad, para desearle que Dios intervenga ante, o sea, pero ante una prenda. Entonces estamos poniendo nuestra fe en la prenda. bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero este es el contexto que tenemos, que hemos tomado muchas de las cosas de ocultismo para trasladarle y creer que en la iglesia es igual. No, eso es algo que necesitamos colocar claramente. Por eso vamos a tomar este tiempo. Para mí era decir, lo hago o no lo hago, pero ya cuando consideré que era necesario para desvirtuar, retirar todo, dije, vamos a invertirlo. ¿Ok? Así que Simón no era un principiante, no era alguien que estaba solo lucrando, no, él tenía una gran capacidad para controlar y manipular su entorno, para atraer lo que él quería de la manera como lo esperaba. Su esfera de acción era desenvolverse en todos los ámbitos, porque eso lo haría indispensable para cada renglón de la sociedad. Por eso cuando la percepción de la gente decía, hoy es el medio que Dios usa para traer libertad del día de hoy. Es como cuando dicen, vamos a orar por el agua para que el agua te sane. ¿Qué? Si el agua no sana. O sea, estos son cosas que vamos a estar observando a lo largo de nuestra vida, que se han introducido como un medio que el mundo usa. Por ejemplo, los decretadores. Eso es lo que Dios en el pasado prohibió. Cuando decimos yo decreto, yo ato, esas son las condiciones de los que el Señor mismo les impidió para que su pueblo visitara. ¿Ok? Entonces, Simón tenía todas estas características. Y Lucas lo plasma para darnos una evidencia de que estamos predicando el Evangelio y hay una fuerza opositora real ahí. Pero diciendo también que aunque esa fuerza tenga un alto grado de influencia, de manipulación y aún de evidencias reales de hechos, el poder de la palabra supera todo eso. ¿Qué sucedió? La influencia de Simón se había extendido a todos, grandes, hablando en el sentido figurado de posición, como de edad, hasta los más pequeños. Y todos veían en él la expresión del poder y del regalo de Dios para ellos. Pero ¿qué sucede? Cuando escuchan el mensaje del Evangelio, mujeres como hombres se percatan entonces que lo que habían visto, donde los había mantenido, vamos a leer esa parte, creo que es el verso 11 que tenemos aquí. La palabra que tenemos ahí, 8:11, por favor. Y le estaban atentos
porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ok, esa palabra engaño en el contexto que tenemos es hechizado. Ok. Esa palabra engañado en griego es existemi, así como se oye, existemi. Los había hechizado. En otras palabras, estaban tan impactados y sorprendidos que ya estaban dentro de su redil. ¿Sí? ¿Qué sucedió entonces? Vamos adelante. Pero Dice que los había engañado, haciéndose pasar por algún grande. Verso 12, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Wow. ¿Qué está diciendo entonces? Que la fe de esas personas que estaban en Samaria es el resultado no de milagros, porque los milagros son posteriores a la predicación, debemos enfatizar eso. La fe de los convertidos reposaba en la predicación del Evangelio, en la exposición de que Jesús era el Mesías prometido. Recuerden el contexto en Samaria, conocían la ley, la Torá, los 5 libros, y ahí Moisés había compartido, de Deuteronomio 18, que vendría el profeta que Dios enviaría. De tal manera que ahora, cuando se expone el mensaje de la palabra, las personas tienen una convicción profunda. Reconocen que ahora Simón el mago había suplantado una posición, los había engañado, y aquí es donde está lo impactante. Cuando alguien se convierte al Evangelio, ya no tiene el enemigo más poder, capacidad para mover a esas personas, hablando interiormente. ¿Sí? ¿Comentarios? A ellos les pasó como, es preguntar, como cuando ahora, bueno, nosotros antes de convertirnos, Ajá. como cuando por naturaleza tendemos a buscar algo sobrenatural. Sí. Y cuando de pronto, o ahora nos damos cuenta de lo que estás buscando es a Dios, pero no te has dado cuenta. Ajá. Entonces a ellos les pasó así, o sea, buscaban como eso, pero lo que tenían era Simón, pero entonces llega Felipe y dicen, entonces... Es que si pudiéramos por un momento decir, el enemigo siempre tratará de imitar a Dios, dones, acciones. Simón representaba la contraparte del reino del enemigo para mostrar y tratar de mantenerlos ahí. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ese es el punto. Así que cuando llega Felipe, percátense, no hay una oposición de Simón. Él se da cuenta que lo que él practicaba, decía o creía, se vio limitado ante lo que Felipe estaba predicando, los hechos que estaba observando que superaban a los de él. Era algo superior. De tal manera que no podía objetarlo, mucho menos contrarrestarlo con una declaración de guerra. Y aquí es donde nosotros tenemos que colocarnos, porque es muy importante. Dice ahí entonces, vamos a regresar, porque es muy importante lo que vamos a leer. Pero cuando creyeron a Felipe, se bautizaron. Verso 13. También creyó Simón mismo. Wow, a ver, Creyó. aquí es donde vamos. Aquí es donde vamos. Por eso es muy importante detenernos aquí. Hay diversidad de posturas de teólogos
en relación con quién era Simón, si genuinamente se había convertido o cuál fue su postura. Y es donde nosotros necesitamos disipar, porque eso va a ser algo que vas a estar viendo día tras día o relativamente muy seguido dentro de tu contexto cristiano. La palabra que usó, creer, es pisteu, es decir, creer, aceptar, reconocer intelectualmente esa realidad. Pero Simón creyó al igual que el resto. ¿Estamos bien? Verso 12. ¿Ellos qué? Ellos creyeron. ¿A qué? A la predicación del Evangelio. A una predicación obviamente ungida por el Espíritu Santo. De tal manera entonces que la gran mayoría muestra un contexto de evidencias en relación con un inicio de una transformación, de un cambio. Aquí viene una situación. Hasta este momento, Lucas no nos da más, ya veremos más adelante, pero hasta este momento no tenemos mayores elementos para decir que él era un incrédulo. No hay elementos para poder decir que era un incrédulo. Pues que no se puede decir que es un incrédulo porque él manipulaba y él conocía. No se puede tampoco decir que él no se había convertido. Hasta este momento no podemos afirmar, censurar, condenar. Tenemos que continuar con la revelación que está para saber qué es el resultado o cómo es que esto sucede. Ahora, ¿es imposible para alguien que practicó el satanismo, la hechicería, convertirse a Dios? No. Hay muchas personas que han salido de ese trasfondo. Dios les ha dado libertad. Y podemos ver, por ejemplo, Lucas 4, 18 al 19. Otro, segunda de Timoteo 2:26, por favor. Segunda de Timoteo 2:26. 4, 18 y 19. Ajá. Es el Señor Jesús declarando esas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el mensaje de la iglesia. Jesús lo predicó como el precursor para que las siguientes generaciones, es decir, sus discípulos y los demás creyentes a lo largo de la historia, no alteraran el mensaje. Este es el mensaje que debemos predicar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Felipe? Predicando. Y en el poder del Espíritu Santo están sucediendo una gran cantidad de aspectos. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:26, por favor. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y escapen del diablo. ¿Qué? Porque están cautivos a voluntad del enemigo. Lo que Felipe llegó a hacer es anunciar la palabra viva y eficaz, el poder transformador de vidas, para despojar al enemigo de la influencia, de la esclavitud que mantenía a esas personas y propiciar la libertad. ¿Qué es la razón que vemos que el pueblo de Samaria estaba gozándose, alegrándose porque ahora tenían una vida que no conocían? Simón entiende que él está enfrentando algo que nunca había visto ni experimentado. Él no se hizo a los demás porque así se hicieron, no. Lucas registra que él creyó. Eso es muy importante que tú y yo lo coloquemos.
No estamos diciendo que totalmente se había convertido, pero él aceptó, reconoció intelectualmente quién era Jesús, el Mesías. Pero, aquí es donde siempre tenemos un pero, él aceptó de una manera temporal, puesto que su interés era mayor en observar por su trasfondo lo que estaba aconteciendo, de ver milagros, de ver a los demonios salir, de ver a los paralíticos ser levantados. Él estaba más enfocado en ver el sensacionalismo, lo espectacular, que cuidar su propia vida espiritual. Hay una doctrina que se llama decisionismo, lo he mencionado y es necesario que lo tengamos presente. Muchos de nosotros hicimos una decisión por el Señor, pero el conflicto de la doctrina del decisionismo es que si una persona hace una oración aceptando al Señor sin importar su presente, su mañana, ni los resultados, es salvo. Ese es el conflicto del decisionismo. Juan 3:3, deben ustedes tenerlo ahí, Juan 3:3 es predicado o compartido por el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Sí? ¿Qué dice? El Señor Jesús le dice a Nicodemo: ¿te es necesario que te mantengas igualito? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el punto que tenemos. Jesús había enseñado la doctrina del arrepentimiento y como resultado debe haber una transformación. Y hay un principio que nosotros debemos recordar. Es aquí. Dice José Alfredo León. Es Alfredito. El Alfred. Alfredito. Simón estaba tomando un curso intensivo para después ponerlo en práctica. Gracias, Alfredito. Sí, él se había acercado a Felipe porque su propósito era ver, y la próxima clase estaremos hablando de eso. Pero el punto aquí es que sin transformación no hay, sin transformación no hay conversión, o dale la vuelta, sin conversión no hay transformación. Ese es el problema del decisionismo, que acepta, declara, incita, afirma que si una persona aceptó al Señor y no hay cambios en su vida, el decisionismo dice que ya es salvo. En otras palabras, sin frutos, sin revelación de un cambio, ¿cómo lograrlo? Ese es el problema del decisionismo. No que sea malo, no. Todo mundo en ocasiones: Señor, gracias, reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador. Dios no ha terminado conmigo ni contigo. Estamos en un proceso. Y sin lugar a dudas, las personas, aunque no nos quieran, dicen que hemos cambiado. No mucho, pero estamos cambiando. Nuestro entorno, familiares reconocen que no somos perfectos, que todavía nos equivocamos, nos enojamos, pero que ya no somos lo que éramos antes. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Sin conversión genuina no hay una transformación. Y el Evangelio es vida nueva. Es una transformación no propiciada, porque tú y yo no podemos cambiarnos. Nuestra fuerza de voluntad no es capaz de cambiar ni revertir todo lo que un buen día fuimos. Pero es la gracia del Señor y su nueva naturaleza operando en ti y en mí, que produce el hacer como el querer y da nuevas inclinaciones, nuevos deseos, nuevos proyectos, nuevas búsquedas, nuevos gozos donde deleitarnos antes que en el pasado. ¿Sí? Aunque también es responsabilidad de nosotros
trabajar en ese cambio y en ese avance. Ah, no, por supuesto. Lo bueno cuesta. Y viene en frascos chiquitos. El hecho de que el Señor nos salve no significa que Él hará todo. Por eso pone el querer como el hacer y nosotros contribuimos, colaboramos para que se produzca lo que Él va a realizar. ¿Comentarios? Y pregunta Adrián, ¿qué pasa con el que está agonizando, acepta a Cristo y muere? Ahí, sin lugar a dudas, estoy seguro que cuando hay una genuina conversión, Pues no hay oportunidad. no hay oportunidad de ver más resultados, pero ahí creo que es factible, que sí es genuino. Como aquel que estaba a un lado de Jesús. Así es, ¿no? Pero cuando hablamos del decisionismo es cuando creemos que hoy hablé con alguien, ya hizo una declaración y el resto de sus días no hay evidencias. Ese es el punto. Pero entran en un conflicto porque ya conocen a Dios y lo aceptaron. Entonces, Es que ese es un problema. A veces no sabes si lo conoces realmente. Porque si lo conoces, cambias. sí, pero también Tienen una percepción de él. Exacto, No, pero es también diferente, es pero percepción. es percepción, pero No también conocimiento. tienen la decisión de seguir en la vida que estaban y el Espíritu poco a poco los va llamando. Yo lo he visto con un empleado sobre todo, que él hizo una oración, lo aceptó, tuvo una pequeña transformación y volvió a la misma senda que tenía. Pero Ya es su responsabilidad. exactamente, es su responsabilidad y ya le generaba un conflicto volver a hacer lo malo cuando ya tenía la verdad enfrente. Y él poco a poco fue decidiendo dejarlo de lado y volver a continuar con su vida, con la vida que llevaba. Porque recuerden, nosotros tenemos la libertad de aún de nuestra propia conciencia censurarla, eliminarla. Y es que ahí es el tema de que lo bueno cuesta. O sea, si tú quieres tener una vida agradable a Dios, supeditarte a su voluntad, ¿sí? Te va a costar un trabajo porque vas a tener una excelente vida, una vida mucho mejor que el común de las personas, ¿sí? El problema bueno, me quedé pensando, por ejemplo, en la novela de Tolstoy de Ana Karenina. Ana Karenina se avienta al tren y dice para suicidarse, y me acuerdo que las últimas palabras que dice es perdóname, Dios mío. Y te quedas, ¿qué pasaría ahí, no? Pero bueno, ese ya es un tema ahí. Pero por ejemplo, ese es el problema pues del carácter humano. El carácter humano quiere todo aquí y ahora con el menor esfuerzo, ¿sí? Entonces, muchas veces la brujería, la hechicería, el satanismo, el santanismo, como esos monitos que se usan, Santería, sí. la santería, generalmente sí te cumplen las cosas, porque yo lo he visto. O sea, yo tengo muchísimos amigos y muchísimas personas, el de la magia ahí, el Valverde, que se parece a un cantante. Entonces, le rezan y les cumplen las cosas. Pero el problema es de que los esclavizan. Exacto, Ese es el tema aquí. Sí, Entonces, no los tenían. al esclavizarlos, porque con la superstición, volvemos a lo mismo. O sea, el cristianismo es razonamiento. Es un razonamiento puro de dónde provienen las cosas y de dónde proviene el bien y la corrupción del mundo. Sí, Y pero de aceptación y de aceptar la voluntad de Dios. así, ándale, y aceptar la voluntad de Dios, la soberanía de Dios y la Así es. providencia divina también es muy difícil, porque nosotros queremos hacer las cosas mientras con estos hechiceros, por decirlo así, o satánicos, porque me acaban de platicar de la esposa del hermano de un amigo. Pues el amigo se pinta hasta la Biblia del diablo, ¿no? Wow. Se pinta, él sí, Hueso grueso, colorado. hueso colorado, ¿no? Y colorado, pues, del diablo. Entonces, pero, y la muchacha está mal, en depresión total, se le va la onda, nada más se queda mirando. Entonces,
¿qué pasa? Que ahí se aprovechan de la superstición Sí. y de la esclavitud, de que te entrego esto para que me des esto. Si empiezas con una cajetilla de Marlboro y te pasa eso, y le entregas 500 pesos y te entrega, y al final ya estás tan esclavizado porque tienes miedo de no hacer las cosas. Y conozco gente que tienes que poner un calcetín blanco y que no tienes que recoger esa moneda del suelo. Y que les tienes que poner un cigarrito a las Sí, no recoger monedas del suelo. O sea, a ese tipo de esclavitud se llega. Sí, porque es una superstición tan tremenda que Ajá. si no hago esto me va a ir mal en el día. Wow. Bueno, percates entonces dónde estamos, Pero ¿no? esa es esclavitud en donde tenemos la mayor parte de la gente, y bueno, nosotros en particular lo podemos decir porque de ahí fue donde nos sacó Dios. O sea, de todo ese mundo fue donde nos agarró y nos trajo a él. Y es en donde, lo que decía la pastora, llegó un momento, nosotros íbamos a ricos. Entonces, yo por alguna razón traía cierta cantidad de dinero en la bolsa y fui a dar con la señora esta hasta el otro lado de la ciudad. Dime, ¿eso es razonable? Y cuando llegué, estábamos platicando, ay, es que necesito pagar la mensualidad de mi hija. Y exactamente era la cantidad que yo traía en la bolsa. Y ahí bajó a prestarlo. ¿Es razonable? Obviamente. Esa gente sabe todas esas cosas. nos ¿Hay un damos comentario? cuenta que es una manipulación anticipada a los hechos. Sí, no, y además nos da flojera. Como el cristianismo es razonamiento. Es acción. Es entendimiento y es obediencia. Acción. Lo mejor es hacer las cosas así. Es que el Que ser humano meditar nos si movemos está bien en o no. emociones. El hombre carnal es emocional y el hombre espiritual se mueve en base a decisiones, en base a convicción. Y para el ser humano es muy fácil moverse en emociones. Por eso cuando dicen aceptó a Jesús, al final se fue viviendo por meses o semanas de emociones. Realmente no había una convicción. Por eso no podemos decir que realmente lo conocían, porque el conocimiento de Dios trae una convicción. Es que el conocimiento de Dios es espiritual y te Exacto, eleva al final del mundo. la gente que dice se aceptó, pero sigue en ese estatus en que Azul igual muchos realmente fue movido por emociones, por sensaciones que en ese momento de su vida Lo que ha le estado dicta su atravesando, corazón. no realmente porque tenga un conocimiento. Así es. Y además las cosas espirituales son eternas. O sea, tú te vas a mover por justicia, tú te vas a mover por prudencia, te vas a mover por la soberanía divina, te vas a mover por la voluntad divina. O sea, Por la verdad absoluta. Que son cosas eternas. Ahí se mueve el espíritu. Mientras que el natural es, pues, y lógicamente tú haces el dinero, ¿no? Porque mañana me va a caer más dinero. Tenemos otra. Adrián comenta sobre el decisionismo. Ajá. ¿Sobre el qué? Decisionismo. Muchas veces se da en campañas, pues lo pasaron porque no se cayó. Se da en campañas evangelísticas donde se cuentan las decisiones, Exacto. pero no se hacen discípulos. Sí. Ese es algo tan real, Adrián, gracias por la aportación. Porque ese es un conflicto, se cuentan las manos que se levantan, pero no hay un seguimiento, que es la prioridad del discipulado. Jesús dijo, ir y hagan decisiones, no hagan discípulos al compartir el evangelio. Entonces, eso es a lo que nos referimos. Hemos estado en muchas campañas, hemos estado en muchos ámbitos de evangelismo, y a veces nuestra tendencia siempre es, ¿quieres aceptar al Señor? Levanta la mano, y nos olvidamos que ese es solo el principio para poderle dar continuidad y entonces llevarlos paso a paso, como a ti y a mí nos han llevado, para ser hoy lo que somos. Eso es importante, por eso es uno de los conflictos del decisionismo. Ese es uno de los conflictos. No es que sea malo hacer decisiones, no, el punto es la carencia, la ausencia, la falta de continuidad, porque el fruto debe ser evidente. Y cuando hablamos de fruto no estamos diciendo que somos perfectos, no, somos imperfectos, pero estamos caminando, como estaban ustedes aportando, bajo la gracia, la soberanía, la dirección del Espíritu Santo, moviéndonos en obediencia a amar lo que Dios ama. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, comentarios, si no vamos adelante. Pues ya, Ok. ya nos callaste.
Bien. Bueno, vamos a colocar este punto. En el libro de Juan, capítulo 2, versos 23 y 25, y otro 4:48, por favor. Estamos hablando acerca de el creer. Recuerden, Simón el mago creyó, pero se perdió en su contexto de buscar solo lo espectacular, lo sensacional. Pero hasta este momento de nuestra lectura no podemos ni decir era contrario o simplemente se perdió. En este momento no podemos colocarlo. Estamos tomando lo que Lucas coloca para darnos cuenta que es posible que muchas personas que aceptan al Señor, levantan la mano, pueden perderse en medio de su vida cotidiana. Pero si verdaderamente hay una genuina apertura, tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. Vamos a leer Juan 2, 23 al 25, por favor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Muchos qué? Creyeron. Y es la misma palabra que tenemos aquí, pisteu. Es la misma palabra. Entonces, continúa, por favor. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había una aceptación intelectual a través de lo que habían observado, es decir, acciones o hechos igual a esta realidad. La ecuación la tenían solventada, pero el conflicto era qué tanto su corazón lo había aceptado. 4:48, por favor. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto es lo que sucede actualmente en la iglesia. No vamos a hablar por el tiempo, pero es lo que sucede. Se busca un sensacionalismo, se busca lo espectacular, y las personas que nacen en ese ámbito tienen la necesidad, y la iglesia que lo practica o los pastores que lo promueven tienen la necesidad de todo el tiempo brindarles algo espectacular, porque la palabra de Dios para ellos no funciona. Tengo que traerte un artista, que traerte un invitado, tenemos que hacer un concierto, tenemos que poner luces, tenemos que poner humo, tenemos que cambiar la escenografía. O sea, todo el tiempo están queriendo cambiar lo externo. ¿Te das cuenta? Una emoción. Es lo que estamos hablando. Pero hay dos textos para concluir. Hechos 16:34 y 18:8, por favor. Hablando del creer. Creer produce. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Había un cambio en esa vida. Ese es el punto de que estamos hablando. Para concluir, 18:8, por favor. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Esto es lo que estamos manifestando, que creer implica una serie de acciones con evidencias tangibles, visibles, no por lo que decimos, sino porque lo que la gente ve en nosotros. Todos venimos de un trasfondo distinto, somos muy diferentes, pero Dios sigue trabajando en ti y en mí. No estamos hablando que la transformación es un evento, es un proceso de por vida. ¿Por qué? A veces mi voluntad no colabora con Dios. A veces mis deseos no los alineo con los de Dios. En vez de ser un colaborador, me convierto en un obstáculo. Eso es algo que nos pasa. Podemos detener el proceso,
pero no evitarlo. Tarde o temprano fluirá. ¿Sí? Bueno, vamos concluyendo entonces. Gracias por sus aportaciones, sus comentarios que son excelentes, nos enriquecen. Gracias. Gracias por eso que nos apoya, nos ayuda y clarifica mucho de lo que hoy compartimos. Caminar con el Señor siempre será un reto, siempre tendrá que ser a la manera de Dios. Y miren, qué buen tiempo pasamos hoy, aprendiendo que no importa el trasfondo, las circunstancias en un hogar, en una vida, en una nación, cuando el poder del Evangelio llega, no se restringe por esa situación, por el contrario, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. ¿Y de dónde viene la fe? Como dice Romanos 10, aquí lo anoté, Romanos 10, 9, ¿no? Que si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Ese es el punto. Qué sencillo. Y a veces tantos métodos, tantas búsquedas, cuando que si creyeres en tu corazón, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pues es de los versículos de los decisionistas. Es lo que necesitamos. Simplemente, gracias Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo. Vamos a concluir. Cierra tus ojos. Padre, te agradecemos la oportunidad de abrir tu palabra. Conscientes de no tener toda la revelación, todo cuanto necesitamos, pero a ti te place proveernos día tras día lo necesario para continuar creciendo. Ayúdanos a no ser simplemente oidores o tener una capacidad intelectual de almacenamiento y comprensión de las verdades eternas, sino que esa palabra produzca cambios en nosotros para ir día a día sometiéndonos a tu voluntad, Señor. Te agradecemos la atención que mis hermanos han dispuesto en sus hogares, como aquí presencialmente. Y antes de despedirnos, oramos por todos aquellos que están enfermos en la congregación, Señor. Desde niños, adultos, están enfrentando momentos difíciles donde sus cuerpos experimentan dolor, enfermedad. En el nombre de Jesús, opera un milagro en su vida, Señor. Cambia su condición en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad y venga tu sanidad divina a inundar sus vidas, Señor. Te damos las gracias por lo que estás haciendo. Suple cada necesidad que se presenta en el hogar, en la vida de mis hermanos, y sigue proveyendo de tus ilimitados recursos para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga.